Hola, soy tu host, Ivette Montoya, y te estaré contando la historia de hoy. El frío era más intenso de lo habitual esa noche invernal en Alaska. No parecía que pudiera empeorar, pero justo cuando Samantha se disponía a cerrar el kiosco, un último cliente llegó. Samantha nunca imaginó que ese último cliente sería quien se encargaría de destruir sus sueños y su vida. Esa noche, Israel se encargaría de hacerla vivir la peor pesadilla. En esta ocasión tenemos una historia tan vasta y aterradora que hemos decidido dividirla en 2 episodios. Estamos hablando de Israel Keys, uno de los asesinos en serie más meticulosos y despiadados de nuestra época. En este primer episodio nos sumergiremos en la vida de Keys, su captura y el desgarrador asesinato de Samantha Koenig, una joven llena de sueños que vive en Alaska. Pero antes de empezar, queremos advertirles que en este podcast abordaremos temas sobre asesinatos y crímenes, los cuales pueden ser perturbadores para algunos oyentes. Les sugerimos que escuchen con discreción. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué tal, queridos inusuales? Bienvenidos a otro episodio intenso de Inusualmente Usual. Hoy, prepárense para desentrañar uno de los casos más fríos y calculados en la historia del crimen en los Estados Unidos. Soy tu host, Ivette Montoya, y junto a ustedes voy a explorar el aterrador caso de Samantha Koenig, una joven cuya vida fue trágicamente interrumpida por uno de los asesinos más enigmáticos de nuestro tiempo, Israel Keys. El mismo les hará cuestionar lo que creían saber sobre los asesinos en serie. Prepárense para una montaña rusa de emociones mientras desentrañamos los oscuros secretos de Israel. El documental Method of a Serial Killer explica en detalle todo lo que pasó alrededor del caso de Samantha. Pero también existe un documental en YouTube llamado Israel Keys, Confessions of a Serial Killer, el cual analiza los videos de las confesiones hechas por Israel. Y para analizar la terrible muerte de Samantha, es obligatorio detallar la vida de su verdugo. Vamos a sumergirnos en la mente de Israel, descubrir sus métodos y entender por qué sus crímenes dejaron a la policía y al público tan atónitos. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para un viaje oscuro y perturbador. Empecemos. Todo comenzó en una fría noche de invierno, el 1 de febrero del 2012, en una ciudad de Alaska llamada Anchorage. Samantha Koenig, apenas una adolescente de 18 años, estaba cerrando el puesto de café donde trabajaba. Era una noche cualquiera hasta que un último cliente apareció. Este no era cualquier cliente, era Israel Keys, un hombre que bajo su apariencia normal escondía un oscuro secreto. Cámaras de seguridad captaron sus últimos movimientos cerca del kiosco, pero lo que sucedió exactamente dentro sigue siendo parte de las sombras. Israel se acercó a la ventana del kiosco y realizó un pedido, aprovechando este momento para evaluar la situación. Después de observar que Samantha estaba sola, sacó una pistola y la amenazó, exigiendo que le entregara el dinero. Luego, la forzó a salir del kiosco y la llevó a su coche, donde la ató y la inmovilizó. Israel no perdió tiempo. Utilizó un enfoque directo y amenazador para subyugar a Samantha, llevándosela en su coche a una ubicación remota, preparado para la pesadilla que iba a vivir Samantha. Keys, después de su captura, llevó a Samantha a un cobertizo que había preparado de antemano, un lugar de pesadillas donde la retuvo y la torturó. Israel mató a Samantha Koenig de una manera particularmente fría y calculadora, reflejando su naturaleza meticulosa y despiadada. Aquí están los detalles escalofriantes de cómo llevó a cabo el asesinato.
Después de secuestrar a Samantha Koenig del kiosco de café, al llegar a su casa, Israel la forzó a entrar en un cobertizo oscuro y lúgubre en su propiedad. El ambiente era opresivo, lleno de herramientas y objetos que reflejaban la siniestra intención de Keys. La ató con fuerza y la dejó allí, asegurándose de que no pudiera escapar. Con una calma perturbadora, Keys salió del cobertizo, dejando a Samantha sola en la oscuridad. Horas después, volvió con una determinación escalofriante en los ojos. Se acercó a Samantha, quien estaba exhausta y aterrorizada, y la miró fijamente. Sin previo aviso, Keys comenzó a agredirla sexualmente, y los gritos de Samantha llenaron el cobertizo. Pero en ese lugar aislado, nadie podía escuchar sus súplicas. La agresión fue brutal y prolongada. Cuando finalmente terminó, Samantha estaba físicamente y emocionalmente devastada, pero la pesadilla aún no había acabado. Keys, sin mostrar un ápice de compasión, sacó un cuchillo afilado y en un acto de pura maldad comenzó a estrangular y a infligir heridas mortales, una tras otra, mientras Samantha gritaba y luchaba por su vida. El cobertizo se llenó de los ecos de sus gritos y el sonido sordo de la violencia. Cada movimiento de Israel era meticuloso, casi metódico, mientras extinguía la vida de Samantha con una frialdad inhumana. Finalmente, el lugar quedó en un silencio sepulcral, roto solo por la respiración pesada de Israel. El cuerpo sin vida de Samantha yacía en el suelo, y Keys, sin mostrar remordimiento, comenzó a planear su siguiente movimiento. La noche en esta ciudad de Alaska se volvió aún más oscura con la trágica pérdida de una vida joven e inocente. Este método de asesinato no solo muestra la brutalidad del acto, sino también la frialdad con la que Israel ejecutaba sus crímenes, sin remordimiento o vacilación. Después de matar a Samantha, Israel tomó medidas extraordinarias para ocultar su crimen y manipular la escena para su ventaja. Una de las cosas que hizo fue congelar el cuerpo de Samantha en un intento de disfrazar la hora y la fecha de su muerte, complicando así los esfuerzos de la autopsia para determinar estos detalles clave. Este paso fue calculado para darle tiempo a crear una coartada y continuar usando la tarjeta de débito de Samantha, lo cual hizo para financiar sus actividades y desviar la atención de su crimen. Pero antes de seguir narrando este crimen, hablemos un poquito de Israel. ¿Quién era y en qué momento se torció? La infancia de Israel fue compleja y está marcada por varios factores que podrían haber influido en su desarrollo psicológico y comportamiento futuro. Israel Keys nació el 7 de enero de 1978 en Richmond, Utah, en el seno de una familia muy religiosa y numerosa. Para ser exactos, eran 10 hermanos. Sus padres, Heidi y John Jeffrey Keys, eran mormones, pero después se apartaron de la iglesia y se trasladaron a Washington, donde se unieron a una secta cristiana fundamentalista. Esta secta era conocida por sus prácticas extremas, incluyendo el rechazo a la medicina moderna y la educación convencional. Se cree que esta educación estricta y aislada tuvo un impacto profundo en el desarrollo de Israel. De acuerdo a testimonios de amigos cercanos a la familia, los Keys eran muy reservados, no socializaban mucho y parecían tener sus propias reglas. Y en tanto Israel siempre fue un niño extraño, pero que nunca nadie imaginó que iba a llegar a convertirse en lo que se convirtió. La familia de Keys vivía en una cabaña sin electricidad ni agua corriente, lo que refleja un estilo de vida muy aislado y austero. Durante su juventud, Israel fue educado en casa y tuvo poco contacto con el mundo exterior, lo que limitó su interacción social con personas fuera de su comunidad religiosa inmediata. Este aislamiento ha sido discutido por algunos expertos como un factor que pudo haber contribuido a su comportamiento antisocial posterior.
Israel mostró desde joven una fascinación por las armas y la caza, y a medida que crecía empezó a mostrar signos de comportamiento violento. A pesar de su educación religiosa estricta, comenzó a desviarse de los principios que le habían enseñado, involucrándose en actividades delictivas menores que más tarde escalaron a crímenes mucho más serios. Esta combinación de aislamiento, educación fundamentalista y exposición temprana a conductas y herramientas violentas crearon un terreno fértil para el desarrollo de la personalidad compleja y perturbada de Israel, que finalmente se manifestó en sus crímenes a lo largo de su vida adulta. Israel se alejó de su familia y el estilo de vida extremadamente religioso en el que creció al unirse al ejército de los Estados Unidos en 1998. Esta decisión marcó un punto de inflexión significativo en su vida, ya que le proporcionó un entorno completamente diferente y lejos del aislamiento de su infancia. En el ejército, Kiss estuvo estacionado en varios lugares, incluidos Fort Lewis, Fort Hood y Egipto, lo que le permitió interactuar con una variedad más amplia de personas y experiencias, aunque también expuso su tendencia a la violencia y su capacidad para planificar y ejecutar misiones con precisión militar. El servicio militar de Kiss también es notable porque, aunque se desempeñó bien y recibió honores, algunos de sus compañeros más tarde lo describieron como alguien que mantenía cierta distancia y reserva, mostrando rasgos que podrían ser consistentes con su personalidad antisocial. La disciplina y habilidades aprendidas en el ejército, combinadas con su propensión a la violencia, más tarde se manifestarían en la forma metódica y calculadora con la que planeó y llevó a cabo cada uno de sus crímenes. Israel mantuvo aspectos de su vida personal, incluida su vida amorosa, bastante privados, en consonancia con su naturaleza generalmente reservada y secreta. Sin embargo, se sabe que tuvo una relación a largo plazo con una mujer que también era la madre de su hija. La relación parece haber sido compleja, con periodos de separación y reconciliación. A pesar de su participación en crímenes atroces, Kiss mantuvo su relación relativamente normal con su pareja, quien aparentemente no tenía conocimiento de sus actividades criminales. Ahora que entendemos más quién era Israel, volvamos a la historia de Samantha y a los acontecimientos que llevaron a la captura de Israel. Durante los días siguientes, Israel manipuló la situación para su beneficio, utilizando la tarjeta de débito de Samantha para realizar retiros de efectivo, mientras mantenía a la familia y a la policía creyendo que Samantha aún podría estar viva. Lo más escalofriante de este caso no fue solo el secuestro, sino cómo Israel continuó con su vida cotidiana como que nada había pasado. Viajó por todos Estados Unidos, financiado por el dinero que robó usando la tarjeta de Samantha, mientras la policía seguía pistas falsas. De hecho, en un artículo que encontré leí que hasta se fue con su familia de crucero por el Golfo de México. Pero aquí viene lo más macabro. Kiss regresó a Alaska y en un acto particularmente macabro y calculado, Israel posicionó el cuerpo de Samantha, ya muerta, para tomar una fotografía de ella con un periódico actual, haciendo parecer que aún estaba viva. De una forma grotesca, se las arregló para mantener los ojos de Samantha abiertos y utilizó esta foto para extorsionar a la familia de Samantha, pidiendo un rescate, lo que ilustra el nivel de manipulación y desdén por la vida humana que caracterizaba sus acciones. De hecho, de la manera que mantuvo los ojos abiertos de Samantha fue cosiendo los párpados. Este acto muestra hasta qué punto llegó para seguir controlando la situación y sacar más dinero. Es algo escalofriante pensar en la manipulación y la planificación detrás de esto. La policía, utilizando las imágenes de las cámaras de seguridad y los datos de las transacciones financieras, logró rastrear a Kiss. Un mes y unos días después del secuestro de Samantha, Israel fue capturado en el estado de Texas.
Su detención se produjo el 13 de marzo del 2012 en el estacionamiento de un motel en Texas, gracias al seguimiento del uso que hacía de la tarjeta de débito de Samantha. Los investigadores pudieron rastrear a Keys debido a que utilizó la tarjeta de Samantha para retirar dinero en varios cajeros automáticos. Este uso de la tarjeta lo llevó a ser identificado por las cámaras de seguridad, lo que a su vez permitió a las autoridades federales rastrear sus movimientos a través de varios estados. Finalmente, la policía lo localizó y detuvo mientras se encontraba en el motel, poniendo fin a su serie de crímenes que se extendieron por todo Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de concluir, lo que confesó durante los interrogatorios nos llevó a explorar las profundidades de la mente de un ser despiadado. Israel confesó no solo el crimen contra Samantha, sino también una serie de otros asesinatos y crímenes a lo largo de los Estados Unidos. Sus métodos eran meticulosos, sus planes diabólicos. En este momento fue cuando las autoridades se dieron cuenta que no tenían de frente a un asesino típico o común. Este era el momento en que las autoridades empezaban a entender que estaban mirando a un asesino serial. En cuanto a Samantha, su cuerpo fue encontrado el 2 de abril del 2012 en el lago Matanuska, en Alaska. La recuperación del cuerpo fue posible gracias a las confesiones de Israel mientras estaba bajo custodia del FBI. Pero ¿quién era este monstruo que la policía había capturado? ¿Cuáles fueron los crímenes que cometió? ¿Y cuál era su modus operandus? Tras ser capturado en Texas, Israel Keys comenzó a desvelar detalles que los investigadores nunca habrían imaginado. En una serie de interrogatorios habló con una calma inquietante, describiendo sus crímenes como si fueran meras anécdotas. Lo primero que confesó fue el asesinato de Samantha Kinnick. Aunque ya hemos narrado cómo ocurrió el asesinato, Israel reveló detalles hasta entonces desconocidos. Uno de los más escalofriantes fue que mientras violaba y mataba a Samantha en el cobertizo, puso música alta a todo volumen para que su novia y su hija pequeña, que estaban en la casa de al lado, no escucharan los gritos de Samantha. Es impactante pensar que Israel vivía con su hija y su novia, y aún así fue capaz de llevar a una mujer a su casa, atacarla durante horas y asesinarla sin que nadie en su hogar se percatara. ¿Cómo podía controlar la situación de tal manera que nadie sospechara lo que estaba sucediendo? Durante su confesión, Keys también detalló cómo y dónde se deshizo del cuerpo. Semanas después del asesinato, desmembró el cuerpo de Samantha y arrojó sus restos en las partes más profundas del lago Matanuska. Le dijo al FBI que había cortado un agujero en el lago congelado bajo la apariencia de estar pescando en el hielo. Pero la frialdad de Israel no termina ahí. Confesó que mientras pretendía estar pescando, de hecho, atrapó un pez y lo cocinó esa noche para una cena familiar. Este detalle macabro resalta aún más su insensibilidad y falta de remordimiento. Al día siguiente de la confesión de Israel, el FBI envió a su equipo de buceo especializado al lago, donde lograron recuperar el cuerpo de Samantha. La captura de Israel fue un momento crucial, ya que la policía pudo vincularlo con el asesinato de Samantha Kinnick y comenzar a descubrir la magnitud de sus crímenes. Israel reveló que su racha criminal comenzó en 1996 y se extendió hasta su captura en el 2012. Admitió varios asesinatos, entre ellos los de Bill y Lorraine Currier en Vermont, pero este asesinato será el eje del próximo episodio. Pero, aparte de la confesión del asesinato de Lorraine y Bill, ¿es que acaso hubo más? Pero este no fue el único asesinato que Israel confesó.
También dijo haber cometido otros asesinatos y delitos en diversos estados como Washington, New York y Texas, manteniendo algunos detalles y ubicaciones específicas en secreto. Las autoridades tenían la esperanza de que a medida fuera avanzando el interrogatorio, iban a poder seguir obteniendo detalles. Pero obviamente Israel fue deliberadamente vago sobre muchos de sus crímenes para mantener el control sobre la situación, incluso durante los interrogatorios. De acuerdo a análisis hechos por expertos, algunas de las razones por las que no dio detalles específicos sobre los otros asesinatos incluyen, primero, control sobre la información. Keyes disfrutaba el control que tenía sobre las autoridades al ser el único que conocía las ubicaciones de los cuerpos y los detalles completos de sus crímenes. Proporcionar toda la información hubiera significado para él perder el control. Otra de las razones pudo haber sido estrategia de negociación. Manteniendo ciertos detalles en secreto, Israel pudo usar esa información muchas veces como una herramienta de negociación potencial. Y vamos a descubrir más adelante una de las cosas que él negoció o trató de negociar. Otra de las razones pudiera ser deseo de anonimato para sus víctimas. Y no lo tomen por el lado amable, no. No es como con intención de poder preservar la integridad de sus víctimas, todo lo contrario. Más que nada para poder infligir más dolor a las familias sin revelar la ubicación ni detalles de cómo asesinó a las otras víctimas. Y por último, la otra pudiera ser preservar su legado como un asesino enigmático. Recuerden que dijimos que él era único en los tiempos modernos. Al no revelar todos los detalles, Kiss aseguraba que su figura como criminal se mantuviera envuelta en misterios y especulación, lo que puede ser visto como una forma de preservar su notoriedad y legado como asesino en serie. Esta actitud de mantener detalles ocultos ha complicado los esfuerzos de las autoridades para verificar completamente sus afirmaciones o resolver los casos mencionados. Este patrón de ataques aleatorios y meticulosamente planificados subraya la peligrosidad y el cálculo frío de Israel, haciéndolo uno de los asesinos en serie más esquivos y perturbadores de la historia moderna. Cada revelación abría un nuevo capítulo en una novela de terror que nadie quería leer. Pero había más, mucho más. Una de las revelaciones más inquietantes fue cómo elegía a sus víctimas. Al azar, sin un patrón claro, lo que hacía casi imposible para la policía conectar los crímenes entre sí. Israel describía este proceso con una frialdad que dejaba claro que para él todo era un juego macabro. La trágica historia de Samantha Kinnick es un recordatorio sombrío de las sombras que acechan en los lugares más inesperados. Su valentía y la incansable búsqueda de la justicia por parte de su comunidad y las fuerzas del orden destacan en medio de la oscuridad de este caso tan perturbador. La captura de Israel Keyes nos permitió vislumbrar la magnitud de sus crímenes, pero aún queda mucho por descubrir. En el próximo episodio profundizaremos en el brutal asesinato de Bill y Lorraine Courier, las confesiones de Keyes y los detalles oscuros que reveló antes de su trágica muerte en prisión. No se pierdan la continuación de esta inquietante historia en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este difícil viaje. Su apoyo y comprensión son invaluables mientras continuamos explorando los rincones más oscuros de la humanidad. Recuerden, el mal puede esconderse a plena vista, pero juntos podemos sacarlo a la luz. Hasta la próxima, mis queridos inusuales. Mantengan los ojos abiertos y el corazón alerta. Bye.